Hola, ¿cómo están todos? Un usuario me comentó en el video cómo podemos manejar múltiples bases de datos, bueno, en Firestore, en FireSMS, en un solo proyecto de Firebase. Entonces, primero que todo, o sea, muy interesante la nueva feature que lanzó Firebase. Lo que hace es permite tener diferentes bases de datos de Firestore dentro de un solo proyecto. Entonces ya no tenemos que, pues como tal, copiar o crear diferentes proyectos para nuestro entorno de producción, testing y desarrollo. Ahora esto también permite que podamos crear bases de datos en diferentes regiones del mundo y mejorando la latencia de nuestras aplicaciones. Entonces inicialmente tenemos nuestro proyecto de FireSMS. Inicialmente se crea por defecto una base de datos que se llama default, que tiene estos paréntesis y así se va a llamar nuestra base de datos. Si queremos crear otra base de datos, le damos aquí y le damos acá. Ahí nos abre todas las bases de datos. Entonces aquí tenemos dos bases de datos. Vamos a crear otra base de datos. Lo vamos a crear en modo nativo para que tenga todo, digamos, un montón de cosas que viene, digamos, integrados con Firebase. Vamos a darle continuar y vamos a darle poner prueba 3. Si ustedes se dan de cuenta, no se puede repetir los nombres de las bases de datos. Entonces les recomiendo un nombre muy sencillito. Vamos aquí a ver. Oh Dios, no sé por qué no cargó. No hay elementos para mostrar. No sé por qué no cargó. Vamos a recargar a ver. ¿Quién sabe por qué no habrá cargado? ¿Será porque ya tengo dos bases de datos? No creo. Ajá. Bueno, cosa rara, ¿no? Pero igual le puede pasar a ustedes. Simplemente recargué. Y entonces vamos a escribir prueba 3. Multiregional, vamos a dejarlo multiregional. Pues aquí pueden seleccionar otra región, etcétera, ¿sí? Vamos a darle aquí multiregional y le damos aquí la de Estados Unidos, que es económica, para no tener tantos problemas. Vamos a dejarlo en prueba para que de una vez podamos hacer fetching y crear una base de datos. Y está creando la base de datos. Bueno, perfecto. Entonces vamos a crear, es muy similar la UI. Vamos a crear una colección de prueba, ¿cierto? Prueba, un ID del documento y como para saber que está funcionando. Y guardamos y se debe aparecer. Perfecto. Ya está funcionando nuestra base de datos. Si volvemos aquí a Firebase, no podemos, pues me imagino que luego agregarán esa feature de poder, digamos, acceder todas nuestras bases de datos, pero por el momento no está. Entonces solamente podemos ver esas bases de datos aquí en Google Cloud Platform. Pero pues le podemos hacer fetching, que eso es lo que vamos a mirar. Bueno, entonces esto es lo que, como va a quedar como tal. Aquí van a estar nuestras bases de datos. Esas son las bases de datos que yo había creado. No me acuerdo cuál fue la que creé. Lo que yo voy a hacer es que les voy a explicar el código y cómo hacerlo, ¿cierto? Entonces hasta el momento lo que hemos hecho es que hemos creado una base de datos. Y lo que vamos a hacer, un ejemplo, esta es una colección que he creado. Entonces estamos en la base de datos default. Recordemos que esta es la base de datos por defecto, pero si le damos un ejemplo en la base de datos de prueba, su nombre que le puse a la base de datos, pues me tendría que renderizar un nuevo, pues unas nuevas colecciones. Entonces lo que voy a mostrar, obviamente hay que hacer una customización, una personalización del código. La idea es que ya tengan un conocimiento pues previo de React, más o menos. Entonces lo primero que hice fue aquí en Scaffold, este toolbar extra widget es una prop que nos da para poder agregar, digamos, algún elemento de React dentro de este navegador, ¿sí? Entonces, digamos, vamos a, por un experimento, vamos a poner aquí unas letras y deben aparecer aquí en la esquina. Y aquí aparece, ¿sí? Entonces, para eso nos sirve este prop, muy interesante. Bueno, aquí le podemos cambiar el nombre a nuestra aplicación como tal. Entonces esto es un select. Lo que hice yo fue descargar esta librería. Esta librería pues es para utilizar local storage, para no trabajar con set item, get item. Sí, eso es un montón de código. Prefiero yo utilizar una librería y me ahorre tiempo. Y entonces yo pongo la base, siempre hay que poner pues esta base por defecto como tal. Entonces con un select, esto es digamos importado de Material UI. Cada vez que se cambie en el handle change, pues cambio como tal, digamos
como tal la base de datos que está así. Entonces lo que hice yo fue crear un array y con ese array lo renderizo y digamos obtengo como tal las bases de datos. Estos nombres tienen que ser, pues los puse en string hardcodeados. También ustedes podrían hacer un... Entonces después de tenerlo eso hardcodeado, pues ya simplemente es actualizar, digamos, el local storage. Entonces lo bueno de esta librería y utilizar local storage es de que no necesitamos pasar unas props porque ya está local storage y lo que hace es llamar a local storage. Entendemos es que, ok, está en local storage y lo cambio en local storage dinámicamente con esa librería y utilizo este select. Perfecto. Entonces ahora en la aplicación tiene un data source. Antes de ir al data source, pues el data source por defecto es use Firestore data source, sin ninguna configuración, sin nada personalizado y funciona normal. Pues tenemos que crear algo customizado, algo personalizado para lo que queremos hacer. Entonces entremos aquí. Entonces el data source tiene que devolver estos atributos: el fetch de collection, el fetch entity, save entity, etcétera. Y devolviendo estos digamos atributos que son funciones, pues ya Fire SMS sabe cómo, digamos, un ejemplo, chequear si un campo es único, ¿sí? Entonces esos son los métodos que utiliza. Anteriormente había hablado de los paths, aquí vienen los paths y ustedes podrían, digamos, validar esos paths y obtener así, digamos, hacer peticiones, un ejemplo, de pronto a otra base de datos que esté en un servidor. Entonces aquí pueden ustedes personalizar, ¿sí? ¿No? Bueno, aquí está, mire, un fetch entity. Si usted hace un ejemplo y su custom path es X, ¿cierto? Ustedes pueden hacer una petición HTTPS y devolver sus entidades como ustedes quieran y pues ya ustedes, digamos, pueden personalizar eso. Es decir, no está limitado solamente a Firestore, ¿sí? Bueno, entonces ahora sí es lo que nos interesa. Estamos hablando de que del custom data source. Entonces tenemos que volver esto, ¿sí? Normalmente si, o sea, utilizamos use Firestore data source y nosotros pues digamos devolvemos como tal las entidades una por una, por lo menos delete entity, Firestore delete entity, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesitaríamos hacer? Porque vamos a recordar ahora que cómo se puede importar una base de datos. Bueno, entonces vamos a entrar aquí a esta función. Resulta que para importar una base de datos, digamos, diferente a default, se tiene que, voy a mostrar aquí, tiene que haber por aquí una, aquí está, es get Firestore y la base de datos, el ID de la base de datos. En este caso, un ejemplo, aquí iría, digamos, prueba, o si prueba 1, prueba 2, el ID de la base de datos que yo quiera de Firestore. Entonces, ¿qué hago yo? Utilizo con la misma librería para no pasar props y me di cuenta que es más eficiente simplemente utilizar la librería acá mismo y identifica cuál es la base de datos ID que está, que en este momento, que eso se actualiza desde acá, ¿cierto? Desde componente, ¿sí? Entonces lo que hace acá, lo que hace aquí es leer el local storage y darme la base de datos, el ID de la base de datos. Con ese ID de la base de datos, pues yo ya puedo llamar, hacer un get Firestore, o sea, cuando yo llame la base de datos, pues yo ya puedo llamar con la base de datos correcta. O sea, entonces ya eso sería todo prácticamente. Ahora, algo adicional es de que, digamos, pues como esto es un use callback, no sé si ustedes recuerden, el use callback, digamos, no re-renderiza una función que ya está hecha. Entonces, para que necesito que si la base de datos ID cambie por alguna circunstancia, necesito que esta función cambie, ¿sí? Porque no quiero llamar a otra base de datos que no corresponde. Entonces, le agregué como una entidad. Cada vez que cambia database ID, por favor, re-renderíceme, créeme nuevamente la función. Si no agregamos esto, no nos va a funcionar correctamente. Entonces, aquí están todos como tal los atributos de las funciones y aquí se retornan. Entonces lo más fácil es que ustedes copien y peguen esto y ya. Lo que sí quería que entendieran como tal era
O sea, ¿cómo funciona? ¿Sí? ¿Cómo funciona? Vamos a hacer un repaso, ¿cierto? Paso uno, crear nuestras bases de datos, ¿cierto? Paso 2, crear un select, creamos un select aquí y agregamos en ese select pues las opciones, los IDs de las bases de datos y lo actualizamos en un local storage. ¿Por qué en un local storage? Pues para cuando yo vuelva a recargar la página, pues yo no tenga que hacer ningún llamado, o sea, sería una mala experiencia. Con el local storage está guardadito ahí y ya simplemente todo funciona automáticamente. Como está en el local storage, lo puedo llamar desde cualquier parte sin necesidad de pasar props. Entonces voy acá a Use Custom Firestore Data Source y yo leo ese ID y con ese ID yo voy a hacer el Firestore con la base de datos de ID correcta. Entonces, pues ya eso sería como ustedes pueden manejar las múltiples bases de datos. Ahora vamos a mirar cómo manejar las rules. Comenten qué ideas tienen para próximos videos de Firebase, qué quieren saber de Firebase y suscríbanse al canal y apoyen el canal con un me gusta.